Vamos a meditar un momento en las Escrituras. Yo quiero rogarle que abra su corazón hoy en esta mañana. No solamente me pudiera poner atención, abra su corazón. Al final quisiera que tomemos unos minutos para poder orar y tomar este tiempo para orar por usted, si nos lo permite, de lo que yo voy a compartir hoy en esta mañana. Y quiero hablar sobre los valles en nuestra vida. Mire, en el área del arte, cuando un pintor va a pintar, valga la redundancia, un cuadro sobre un valle, por lo regular, esos cuadros siempre reflejan o tratan de reflejar tranquilidad, paz, fortaleza, bonito, ¿no? O sea, a pesar de pudiera ser una gran hondonada, se trata de percibir o de mostrar que en esos valles hay tranquilidad. Y sin embargo, cuando nosotros vamos a las Escrituras, las veces que se habla de valle, primero, en el sentido metafórico, nos habla de dificultades. Las veces que nos habla de valles, nos habla de problemas. Las veces que nos habla de valles, nos habla de tiempo de soledad o de crisis. Pero también nosotros en las Escrituras, geográficamente hablando, cuando nosotros vamos y buscamos valles, se va a asociar con algo muy interesante, con lugar de guerra. Muchos de los valles en la geografía de Israel precisamente tenían que ver, o allí se hacían las guerras, se libraron grandes batallas allí, famosas. Por ejemplo, uno de ellos está el Valle de Jezreel o de Megido, que de alguna manera también en el libro de Apocalipsis o de Revelación se nos menciona que va a librarse la batalla de los últimos días, la batalla del Armagedón, precisamente en ese valle. También hay otro valle muy importante, es donde David mata al gigante, que es el Valle de Ela, un valle en donde no fue la única batalla que libró el pueblo de Israel contra los filisteos, sino varias ocasiones libraron esos valles. Encontramos que cada uno de esos valles siempre, de manera geográfica, tenía que ver con guerra, tenía que ver con problemas, tenía que ver con llegar a ese lugar para poder resolver sus problemas a través de una batalla. Y hoy quiero hablar precisamente sobre eso, sobre esos valles que usted y yo pasamos. Pero quiero llevarlo de manera metafórica por lo siguiente. Mire, como yo le decía, mire, por ejemplo, el Salmo 23, todos nosotros lo recordamos con el pastor, ¿no? Un pastor, su cayado, una oveja y a lo mejor un lobo por allí, pero él cuidando a sus ovejas, ¿no? Y lo recordamos así: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y todo eso se oye muy bien, y tiene un simbolismo y tiene una enseñanza muy importante. Pero nos olvidamos que ese mismo salmo, el salmo del pastor, en el siguiente versículo que yo les estaba citando, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Se imagina el contraste? Después de hablar del cuidado, de tranquilidad, de todo eso, menciona que esa oveja también pasa por un valle de sombra de muerte. Y esa oveja, en medio de ese valle, puede tener esa tranquilidad de saber que alguien está pendiente de su vida, y ese es Dios. Ahora, mire, es muy interesante que muchas de las palabras que se usan para valle son diferentes. Por ejemplo, en esta del Salmo 23, la palabra que se usa es una palabra que se puede traducir como un desfiladero, o sea, no algo plano, no liso, sino un desfiladero, una barranca literal, donde hay un corte, hay piedras resbaladizas, hay piedras que pueden caerse, y en un momento dado, aquella oveja cayó, por cualquiera que sea la circunstancia, y su vida está en peligro. No puede por sí misma ni subir, y bajar sería un peligro, y es ahí donde necesita, en ese valle de sombra de muerte, es ahí donde necesita la tierna mano del pastor tendiendo su cayado y jalándole, porque su vida está en peligro.
Y hoy quiero hablarles básicamente de dos valles y quiero llevarlos para que pudiéramos tratar o que veamos nosotros o identifiquemos en qué valle nos encontramos. Ahora, si yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha pasado por eso? Y a lo mejor me va a decir, pues no tanto, no tan feo. No sé, cada quien, como dice el dicho, cada quien habla como le va en la feria. Pero tarde o temprano nosotros pasaremos por esos valles. Pero allí en esos valles Dios está presente. El primer valle que quiero que veamos, si usted me acompaña abriendo su Biblia, de favor, en el Salmo número 84. Hay un par de versículos de este Salmo que son sumamente interesantes. Este Salmo 84 no lo escribe David, lo escriben los hijos del director del coro, que es los hijos de Coré. Y habla sobre la bendición de estar en la presencia de Dios, o literal, de estar en la casa de Dios. Pero hay una parte muy interesante que como que también otra vez nos cambia todo el panorama. Vea por favor, si en su Biblia, lo que dice en el versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Mire, es más, hay 2 veces que se menciona bienaventurado. Es decir, 1000 veces bendecido, dichoso, alegre, contento, feliz. Y en el versículo 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. Dice este canto, perpetuamente siempre van a alabarte. Y luego en el versículo 5 vuelve a citar otra vez y a decir, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Pero ahora, observe por favor lo que dice el siguiente versículo. Termino con el versículo 5. Y en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando, y es aquí el primer valle que quiero dejarle con este versículo. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El primer valle que quiero llamar su atención está en este versículo, el valle de lágrimas. Y aunque pudiera parecer como el título de una novela, en realidad, si yo les pregunto hoy en esta mañana, ¿quién no ha llorado por alguna situación de crisis? ¿Quién de ustedes no ha derramado lágrimas en algún momento? No por situación de un coraje donde se quedó allí con ganas de desquitarse, sino unas lágrimas en donde lo único que pueden salir es frustración. De decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasó? Pasar por un valle de lágrimas, todos lo vamos a pasar. Lo hemos pasado, quizá alguien hoy en esta mañana lo está pasando en este momento, y si no, no es que sea profecía, pero tarde o temprano vamos a pasar por ese valle de sombra, por ese valle de lágrimas. Y usted me puede decir, no, pero yo tengo mucha fe en Dios. No, vea por favor lo que dice en el versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos. Estas fuerzas y esta confianza que tiene en Dios no le da la garantía, porque en el versículo 6 dice, atravesando el valle de lágrimas. No es garantía de que mis fuerzas están en Dios, mi fe está en Dios, mi confianza está en Él. Tarde o temprano nosotros pasaremos por ese valle de lágrimas. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Dios nos creó a usted y a mí, nos creó con esa capacidad de sentir, de percibir, de que en un momento dado a lo mejor nuestros sentimientos sean heridos, nuestro corazón sea herido, nuestra vida sea lastimada. No podemos vivir en una burbuja. Usted y yo tampoco podemos aislarnos. No podemos crear un monasterio y meternos allí, arrumbarnos para evitar que seamos lastimados y dedicarnos a la contemplación. Vivimos en un mundo donde todos los días usted tiene que salir, enfrenta problemas allá afuera, enfrenta problemas en casa, aún es más, enfrentamos problemas con nosotros mismos. Y esa situación de ese valle de lágrimas que habla de dolor, y ese dolor
de alguna manera se refleja o se expresa a través de lágrimas. ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha pasado por ese tiempo difícil? Alguien decía lo siguiente: si algo anda mal en nuestra vida, nos es permitido llorar. Si algo anda mal en su vida, puede llorar. ¿Quién nos dijo que no? ¿Quién nos dijo que no debemos de llorar? ¿Quién nos dijo que tenemos que aguantarnos? ¿Quién le dijo a usted que tiene que secarse para que nadie vea que usted lloró? Cuando yo voy a un funeral, muchas veces escucho las condolencias que tienen que ver algo así como: lo siento, pero no llores, manita. ¿No? Pues solo quien está pasando por eso sabe lo que son lágrimas, ¿sí o no? Sabe lo que está sintiendo. Al contrario, llore. Llore. Mismo Jesús ante la tumba de un amigo, Lázaro, ¿se acuerdan? Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Le avisan que su amigo está enfermo y él va, pero llega 3 días después. Y cuando él llega, dice la Escritura que él pide que le lleven a donde estaba sepultado Lázaro. Y cuando él ve, él se acerca y llora. Es un versículo pequeño, pero nos habla de un Jesús con dolor, de un Jesús con quebranto, pero no llora de frustración, porque él sabía lo que iba a hacer. Él llora por como la naturaleza de lo que nosotros tenemos, la naturaleza humana, de sentirnos frustrados, de sentirnos mal, de sentir que perdemos algo. Así que si algo anda mal, llore. Permítase llorar. Dese permiso de llorar. No importa cómo llore. Dese ese permiso. La lluvia cae porque las nubes ya no aguantan el peso del agua. Las lágrimas caen porque el corazón ya no aguanta el dolor. Qué tan importante es entender lo que este versículo dice: atravesando el valle de lágrimas. Pero no termina allí. Usted y yo vamos a atravesar ese valle de lágrimas. Pero ¿sabe cuál es el reto? Primero, atravesarlo. No se puede quedar estacionado allí. No podemos quedarnos allí, hacer nuestra tienda de campaña y vivir. Tenemos que pasarlo. Es un tiempo que tenemos que llorar, es un tiempo de dolor, es un tiempo de quebranto, pero atraviésalo. No se puede quedar allí. Creo que el daño más grande que nos ocasionamos a nosotros y a quienes están a nuestro alrededor es que usted y yo nos estacionemos allí. Que por alguna razón, para poder seguir causando un poquito de dolor a los demás o seguir causando pena, como que de repente nos acostumbramos a estar allí. Pero Dios dice atravesando el valle. Es decir, no se puede quedar allí. Es la primera cosa que yo quiero decirle. Llore, gima, derrame todo lo que quiera. O sea, llore hasta que le falten siquiera ganas de llorar. En una ocasión, cuando David sale a la guerra, cae en una trampa. Y él, mientras está peleando con todos sus soldados, viene el ejército enemigo, entran a la ciudad, matan a las mujeres, se llevan a los niños. Y cuando llega David, ve toda la ciudad desolada. ¿Y saben lo que hizo David? Dice, y todo el pueblo dice que se quebrantaron y lloraron mucho. Y así lo dice, hasta que se cansaron. Y usted sabe lo que es llorar y después ya ni siquiera sentir ganas. O sea, ¿cómo lloro? Pero quiero llorar. Y dice que en ese momento ellos se desbordaron de todo ese quebranto. Pero después dice, y se fortaleció David en Jehová su Dios. Y se levantó y fue tras su pueblo. No puede quedarse estacionado o estacionada. Escuche bien, por favor. Usted se está dañando y está dañando a otras personas que están alrededor. Porque qué terrible es ver a alguien que usted no puede ayudar. O sea, decir, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago? Ahora, ¿sabe qué otra cosa? Cometemos otro error. Cuando vemos a alguien que pareciera ser que está llorando o que ha llorado, lo primero que nos acercamos, están llorando. ¿Sí o no? ¿Por qué lloras?
¿Qué le importa? ¿Sabe lo que necesita esa persona? Un abrazo, nada más. Eso es todo. Ni necesita decirme, es que pasó esto. No. Está nada más eso que todas las palabras que pudiéramos decir. Está nada más un abrazo de veras sincero de alguien que ama, de alguien que también puede sentir, empatizar, ponerse los zapatos y el quebranto del otro. Así que también es una frustración ver a alguien que no quiere salir de su valle de lágrimas. Yo no sé si hay alguien que ya largó su valle. Y cuando ve que ya está por salir, se regresa. Dice, hoy no, quiero seguir llorando. Han hecho su iglesia que se llama la lágrima perpetua, ¿no? Y asisten todos los días. Y para eso hay muchos también que le lloran sabroso, igual que usted, ¿no? 2, 3 llorones, de repente lloran y lloran. ¿Y tú qué lloras? No sé, por ti, tú estás llorando, manito. ¿Se encuentra con esas? Primero, estamos atravesando. Pásalo. Lo va a pasar. Decídase a levantarse. Ya lloró, ya pasó todo eso. Hay cosas que no van a cambiar. Hay cosas que no van a regresar. Hay cosas que simple y sencillamente las tenemos que aceptar. Porque ese es un valle que todos vamos a pasar. Aún los que tienen en Dios sus fuerzas. Aún los que tienen en Dios su confianza. Ellos van a pasar esos valles también. Y la segunda cosa que veo aquí en este versículo es que en el mismo versículo dice, atravesando el valle de lágrimas, ¿qué hacen? Lo cambian, ¿cómo? En fuente. Otra versión dice, lo convierte en una región de manantial. Después de ser dolor, un quebranto, puede ser un remanso para otros. Después de que yo he sido quebrantado, yo puedo ser una persona que puede sanar a otros quebrantados, consolar a otros corazones quebrantados. Ahora bien, mire, de pronto percibimos que entonces nuestras lágrimas, aguántate, no soporto. No es cierto. Mire, hay algo muy interesante cuando usted llora, pero llora con la persona indicada y en el lugar indicado. Porque muchas veces puede ser un gran error el que usted incline su rostro, su cabeza, con la persona no indicada y llore. Y se puede aprovechar de su sinceridad, de su corazón quebrantado. Aprendamos a poner nuestra cabeza en el lugar indicado. ¿Y sabe cuál es el lugar más indicado? O sea, no se aguante. El lugar más indicado es Dios. Mire, acompáñeme, quiero llevarle a este ejemplo. Vamos, por favor, al segundo libro de Reyes, al capítulo 22, de favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. En el Antiguo Testamento se mencionan 2 reyes, los reyes más jóvenes. Pero hay 2 que no fueron los reyes más jóvenes, son los de menor edad que literalmente comenzaron a reinar siendo no adolescentes, niños. Uno de ellos es el rey al que nos vamos a referir hoy en esta mañana, y es el rey Josías. Él en el capítulo 22, segundo de Reyes 22:1 dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años y el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Ahora, tenía 8 años y él empieza a gobernar y él empieza a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Hay otro rey que también él reinó 1 año, empezó a gobernar 1 año antes que Josías, es decir, a los 7 años él empieza a gobernar. Se llama Joás, lo vamos a ver después en alguna ocasión, esta comparación de estos 2 reyes. Pero Josías empieza una reforma, una restauración en el pueblo de Israel. Y lo primero que empieza a hacer es hacer que el pueblo regrese a la palabra de Dios. Fortuitamente encuentran los libros que estaban abandonados por allí, la Torá o la ley de Dios.
Y entonces Josías empieza una renovación a nivel nacional, pero uno de los problemas con los que se enfrentó Josías fue precisamente con los religiosos. Curioso. Con los hombres que supuestamente tenían más tiempo y más experiencia. Esos fueron los más problemáticos, los sacerdotes, los levitas, los que estaban más cerca del templo. Pero en medio de eso Josías hace una gran reforma. Y en esa reforma, con todos sus obstáculos, logra que el pueblo vuelva su corazón a Dios, pero también otra parte del pueblo no. Y entonces ellos iban a pasar por un tiempo también de crisis. Y Josías hace algo muy interesante. Mire, por favor, en el capítulo 22, en el versículo 19, Dios le dice, bueno, desde el 18 para que vea, dice, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto tú oíste las palabras de este libro, es decir, de la Biblia, de la Torah, dice, Dios le está diciendo a Josías, dice, tú oíste esas palabras, y luego dice, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Hiciste que rasgaste tus vestidos. Ahora, espérame tantito. O sea, Dios le dice a Josías, o sea, tu corazón se enterneció, tu corazón se quebrantó cuando tú oíste que toda Judá iba a ser destruida por la dureza de su corazón. Y en vez de que tú dijeras, qué bueno, por eso les pasa, dice, tú rasgaste tus vestidos. El rasgar los vestidos era un sinónimo de dolor, de quebranto. Cuando alguien recibía una mala noticia, lo que hacían era tirarse en el piso, tomar el polvo, echárselo en la cabeza y sus vestidos se los rasgaban, literal. Y caminaban así días, y eso hablaba de dolor. Y lo que hizo Josías, el rey, después de que escuchó cómo iba la crisis que iba a pasar el pueblo de Israel, dice que primero Dios le dice, mira, por cuanto fuiste tierno, me encanta esta palabra. Dice cuenta que también tenemos un Dios tierno, un Dios que no dice aguántate, o sea, un Dios que habla palabras tiernas y reconoce la ternura. Versículo 19 dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y tú rasgaste tus vestidos. Pero ahora vea por favor lo siguiente, lloraste en mi presencia. ¿Yo qué? También te he oído. Que tú lloraste. Yo te he oído. ¿Qué de malo de llorar? No, al contrario. Yo quiero invitarle a veces de forma práctica. Hay veces que usted pasa días con algo aquí atorado. Y a lo mejor en la familia usted no puede expresarlo. No puede salir. Hay veces que tiene que en la noche, en vez de estar dando vueltas como taco, ¿no? De un lado para otro, da vueltas y de otro, piensa y llora y todo. Levántese, baje, o entre a una recámara solo y llore. Y llore delante de Dios. Vuelva, o sea, llore y ponga su corazón con la persona indicada. Porque muchas veces habrá quien se aproveche de sus lágrimas y de su lloro, de su quebranto. Tenga mucho cuidado con eso. Y la primera persona o donde debemos ir en primer lugar antes, llore con Dios. Dios le dijo a Josías, mira, tú rasgaste tus vestidos cuando viste todo el quebranto. Pero también hiciste tú algo, lloraste en mi presencia. Llore con Dios. Reclámele si quiere.
Pregúntele. Llore quizás hasta que no tenga ganas de seguir llorando. Y dígale cómo se siente. Lo frustrado que se siente, no de acusar a otros, sino lo frustrado que se siente usted de poder levantarse y otra vez regresar, levantarse, caer. Y otra vez, como decimos, de vuelta la burra al trigo. Lo mismo todos los días. Estamos por finalizar un año. Yo estoy seguro que usted no quería terminar como está terminando. Quería terminar mejor. Se propuso, tuvo metas, deseó, anheló. Pero algo pasó. Y en vez de llorar en la presencia de Dios, lloró en el corazón equivocado o en el pecho equivocado. Y no lloró en la presencia de Dios. Porque cuando usted y yo lloramos en la presencia de Dios, Dios lo va a decir igual. Cuando tú lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Si usted llora en la presencia de Dios, Él le va a oír. Si usted llora en el pecho de alguien, de la persona equivocada, también le va a oír esa persona y sabrá qué hacer. Tenga mucho cuidado con eso. Sea selectivo. Pero cuanto antes aprenda a llorar en Dios. Cuando llore en su presencia, Dios le va a escuchar y entonces esa región del valle de lágrimas se va a convertir en un manantial donde otros podrán venir y tomar agua porque usted cambió ese valle de lágrimas. Salga. El segundo valle que quiero dejarle rápido en su corazón es un valle que tiene que ver con la muerte, con la desolación, con la desesperanza. Es un valle literal de muerte. Acompáñenme por favor al libro de Ezequiel, allí también en el Antiguo Testamento, pero vaya al capítulo 37. Curiosamente, en el Valle de Lágrimas, dice atravesando el Valle de Lágrimas, pudimos nosotros llegar allí por alguna decisión equivocada, pero pues ya estamos allí. A lo mejor alguien nos empujó, pero ya estamos allí. Pero este siguiente valle, el valle de huesos secos, es un valle donde pareciera ser medio raro. Es Dios el que toma y lleva al profeta a ese lugar de muerte. Y les digo, puede ser medio difícil de entender esto, pero hay veces que Dios va a hacer que usted y yo, Dios nos tome y nos tenga en un lugar con un propósito. Y se lo voy a explicar rápido aquí. O sea, en vez de estarse quejando de por qué está donde está, por qué está con quien está, por qué está en ese lugar, vea porque posiblemente Dios lo tomó para llevarlo a ese lugar. Mire, vea por favor en el versículo 7. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me tomó y me llevó a ese lugar. Y eso es lo que quizás no queremos. O sea, yo quisiera que Dios venga y me lleve a un lugar de remanso y siempre las cosas vayan bien, ¿no? Pero fíjese lo que pasa con Ezequiel, el profeta. Le dice, vino la mano de Jehová y él me tomó y después me llevó y me puso en ese valle de huesos que estaban secos. Y secos en gran manera. Dice en el versículo 2, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Este segundo valle es un valle de muerte, en el que no decidimos si tenemos, y a lo mejor en esta decisión no tiene que ver con lo que yo tomé, sino de decidir hacer algo, sino que de alguna manera Dios provocó las circunstancias para que yo esté allí. Ahora que estoy allí, yo tengo que entender para qué estoy allí. Vea por favor, dice, me llevó y me puso en ese valle de huesos secos y me dijo, ¿qué ves? Y yo le dije, pues un valle de huesos secos y secos en gran manera. Y Dios le dice, te voy a preguntar, ¿estos huesos van a vivir? Y entonces Ezequiel le dice, pues yo no sé, Señor, tú sabes.
Y entonces Dios le dice, profetiza sobre estos huesos y estos huesos van a vivir. Ahora, observe por favor lo siguiente. ¿Cuál fue la razón para que Ezequiel fuese llevado a ese valle de huesos secos? ¿Para qué? Para hacer que esos huesos se juntaran con su hueso, hueso con hueso, tendón con tendón, carne con carne. Se describe aquí, y se formaron un ejército grande. Y todo tuvo que ver con lo que Ezequiel dijo, con la palabra que él dijo. ¿Cuál es la razón por la que lo llevó a ese valle de huesos secos? Para que él transformara ese entorno. Así que quiero hoy que usted piense en esta mañana, al mediodía, ya lo siguiente. ¿Por qué se siente ahorita en ese valle de huesos secos? ¿Por qué donde usted ve muerte? Quizá usted diga, es que yo no quiero estar aquí. Bueno, pero tú sí puedes hacer algo. Tú sí puedes cambiar este entorno. Tu presencia, con tu palabra. Dios le dijo a Ezequiel, solo profetiza sobre este valle de huesos secos y estos huesos se van a juntar y va a haber un ejército en gran manera. Dios lo podía hacer sin Ezequiel. ¿Sí está de acuerdo conmigo? O sea, ¿para qué voy a usar Ezequiel? Dios lo podía haber hecho y de repente un milagro sin la intervención humana. Pero Dios tomó y llevó a Ezequiel a ese lugar para que ese lugar fuera cambiado su entorno, pero Ezequiel fuera el canal para ese cambio. Ahora, yo quiero decirles que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. En vez de estarnos quejando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entonces usted no usa y no entiende y empieza a actuar de que allí Dios le puso porque Dios quiere que usted cambie su entorno? El entorno de esa sequedad, de muerte, usted puede hacer que se cambie todo eso. Mire, vean el versículo, allí mismo en el versículo 11 y 12. Dios le dice a Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, el pueblo, gente. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Se da cuenta? O sea, desesperación, sequedad. O sea, así está el pueblo. Tú estás en medio de este valle de huesos de un mundo sin esperanza, de un mundo sin expectativas. Tú estás allí. ¿Y por qué te traje allí? Con una razón. ¿Cuál es la razón? Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Dios le está diciendo, yo quiero que tú abras tu boca y cambies el entorno con una palabra que tú puedas decir, con esa profecía. Dios, vuelvo a repetir, lo podía haber hecho sin Ezequiel. Pero Dios usó a Ezequiel como Dios quiere usarnos a nosotros. Como Dios quiere usarlo a usted. Mire, en vez de estarnos quejando, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Por qué está en la escuela que está, en el trabajo que está, con la gente que está allí? Y usted ya quisiera irme a otro lado. Piense por qué Dios le puso allí. Le voy a poner un ejemplo como lo hice con Josías. Acompáñeme por favor rápido hasta allá, regrese ahora al segundo libro de Reyes, por favor, atrasito. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Usted conoce la historia de Naamán, ¿verdad? ¿Sí? El general del ejército de Siria, que era un general que muy estimado ante los ojos del rey de Siria, y tenía lepra, así de sencillo. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, la historia que nosotros conocemos es que entonces él buscó al profeta Elías, y entonces Eliseo, le buscó porque alguien le había dicho que él podía orar para que él quedase sano. La historia usted y yo la sabemos, que de repente ni sale el profeta Eliseo, manda a su siervo y le dice, dile que se vaya a bañar.
Pero sí, a bañar el Jordán 7 veces. Así, literal. Y entonces él se enoja y le dice, no es posible. Vengo yo hay mejores ríos que aquí en este lugar. Y me mandas a esto y él se voltea enojado. Alguien le dice, no, regrésate. ¿Qué te parece si mejor lo haces? Ya estamos aquí. Y él se mete, se zambulle 7 veces al Jordán y entonces él queda sano. Pero ahora, mire, por favor, rápido. Entre ese lapso, pasamos por alto algo muy importante. Pasamos por alto por qué llegó él a buscar al profeta Eliseo. ¿Por qué buscó a Eliseo? Bueno, vea por favor rápido. Segundo de Reyes 5:1. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Bueno, ahora, abre un paréntesis aquí, después de decirnos la condición de Naamán, y abre un paréntesis para mencionarnos por allí la presencia de una muchacha, que ni siquiera se nos da el nombre, la presencia de una esclava, que ni siquiera se nos dice ni cómo se llamaba, ni su familia, ni su descendencia, nada, no, o sea, pasa desapercibida, porque la historia que nosotros contamos o que leemos siempre vamos hacia el milagro. Pero para que este hombre recibiera el milagro, tuvo que haber algo allí, o alguien que intervino en eso. Vea el paréntesis en el versículo 2. Dice, y de Siria, que no tenía nada que ver ahorita con el problema que traía Naamán. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hasta ahí quedo. Si no hubiera habido esta esclava, si esta esclava no hubiera estado en la casa de Naamán, Naamán hubiera muerto de lepra. Pero esta mujer había llegado allí, no en las condiciones indicadas. Ella no llegó buscando trabajo ni con cartas de recomendación. Ella llegó como esclava, así, literal. Ella llegó a ese lugar porque la arrebataron de su familia, se la llevaron y la metieron allí para trabajar como esclava. Así que, ¿cómo podría haber estado su corazón? Lastimado, herido, resentido, porque estos son los que me mataron a mi familia, a mi pueblo, todo eso. No la habían traído así tranquilamente, no le hicieron la invitación. Este versículo dice que bandas armadas habían llevado cautiva de la tierra de Israel a esta mujer. Así que fue por la fuerza. Así que por favor, piense por favor en el corazón de esta mujer, dolorido, resentida. ¿Sí? Y cuando quizá haya sabido que su patrón, Naamán, el general del ejército, estaba leproso, ella hubiera dicho que bueno, voy a orar para que le dé más lepra. Ajá. Pero no. ¿Se acuerdan de lo que leemos en el versículo anterior? Dice, cuando atraviesan el valle de lágrimas, ¿qué pasa? Lo cambian en fuente. En vez de quejarnos, ¿por qué estamos en este valle de huesos secos? Piense, como esta mujer. Esta mujer había sido arrancada de su familia para estar ahora aquí, en la casa, como esclava, y se atreve a decirle, no a Naamán, porque no eran las reglas, era el jefe, el segundo, el general del ejército de Siria, o sea, no podía acercarse a él, pero como era ella la sierva de la esposa de Naamán, dice, si mi señor o si mi patrón fuera y buscase a este hombre, yo estoy segura que este hombre va a orar y va a sanar a mi patrón. Él al principio no quiere, pero él decide ir. Si esta mujer no hubiera estado allí, Naamán se hubiera muerto allí. Pero quiero que vea, por favor, y algo parecido a lo que le sucedió a Ezequiel, fue tomado y llevado a ese valle de huesos secos para que él cambiara ese entorno ahora
dando una profecía. Ahora lo mismo le había sucedido a esta mujer de una manera literal. Fue tomada y llevada a este lugar para que ella pudiera sugerir cuál era el camino. ¿Y sabe qué tan importante es esto? Que se convierte este hombre, ¿va? No solo recibe su sanidad, sino que también cuando él recibe su sanidad, él se convierte al Dios de Israel. Sabe que en Israel hay solamente un Dios en todo el mundo y es el Dios de Israel. Y él se convierte y se regresa al profeta y le dice, mira, yo te voy a pedir un favor. Yo he tenido un encuentro con el Dios de Israel y eso no va a cambiar nada. Pero yo te pido que tú me perdones porque cuando yo llegue y entre con el rey al templo donde él adora, él siempre me abraza, él va conmigo. Y si él se inclina, yo me tengo que inclinar forzosamente con él. Pero ten por seguro que yo no estoy adorando a esa deidad porque yo tengo algo ya en mi corazón. Naamán se convirtió. ¿Dónde está lo que pasamos por alto? ¿Dónde está esa importancia? En una mujer que fue arrancada y estaba en un lugar allí. En vez de estarse quejando del lugar donde está, ¿por qué está allí? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por estar donde está, porque tiene el patrón que nomás usted quisiera mandarlo al cielo, ¿no? No, al infierno. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Qué importancia hay? Ese valle de huesos secos en donde Dios nos puso es para que usted y yo cambiemos ese entorno, no para que se queje. Es para que usted haga la diferencia. No es para que se salga y diga, no, esto no es mío, yo zafo. Dios le llevó ahí y tú haz lo que tienes que hacer. Así de sencillo. Y quiero terminar nada más, para que me permitan orar, con un versículo, por favor, que también tiene que ver con esta guerra, en el capítulo 20 del primer libro de Reyes, por favor. Primero de Reyes, capítulo 20. Israel, como hasta la fecha, siempre ha tenido bronca y media con medio mundo. Y aquí es el problema otra vez con los sirios. Y como yo les decía, los valles tienen un propósito. Y a veces pensamos que los valles es un lugar de derrota, porque es lo peor. No. Fíjense por favor en el capítulo 20, en el versículo 28. Vino entonces el varón de Dios, un profeta, al rey de Israel. Y le habló y le dijo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no es Dios de los valles, entonces yo entregaré a toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Mire, por favor, rápido. Los sirios decían, bueno, el Dios de Israel es el Dios, solo puede actuar en las montañas, allí sí, pero aquí en los valles, aquí le ganamos. Y entonces ellos estaban seguros que iban a librar esa batalla y que iban a ganar en el valle, porque ellos decían, Jehová no es Dios de valles, sino Dios de montes. Y entonces la respuesta de Dios es, para que sepan que yo también soy Dios de valles, yo les voy a dar la victoria. Si usted y yo estamos pensando que los valles es el lugar más terrible que nos ha tocado vivir, dele gracias a Dios, porque de allí puede salir algo bueno. Donde Dios transforma nuestro carácter, nuestra vida, donde Dios nos hace madurar, donde Dios nos hace depender, es en esos valles, en el valle de lágrimas o en el valle de la muerte, cualquiera de esos dos. Y hay más, pero es allí donde Dios nos hace madurar, es allí donde Dios nos hace crecer, es allí donde nuestra fe se acrecenta. Es de allí donde podemos abrazar a Dios. Llore, gima. Pero de allí, de ese valle, Dios va a levantarle. Quiero rogarle que se pudiera poner en pie, de favor. Cierra un momentito sus ojos, por favor. Allí como está. Tenga un momento sus ojos cerrados. Todos, de favor. Y quiero que me escuche.
Yo no sé cómo está, qué está pasando en este momento en su vida. No sé si en este momento usted está pasando por un tiempo donde hay lágrimas, un valle de lágrimas. Y usted ha querido cambiar su entorno, pero las cosas siguen igual. No sé si también a lo mejor como Ezequiel, usted está parado en un valle y a su alrededor lo único que hay es muerte, nada más. Nada más. No ve futuro. No le ve fin a este valle de lágrimas. No le ves fin y no sabes si va a acabar esto o no. Hoy, precisamente, yo quisiera decirte exactamente casi lo mismo, guardando su debida proporción, decirte lo mismo que Ezequiel dijo: oíd huesos secos, reciban vida. Y si hay alguien hoy en esta mañana, sea mujer, hombre, joven, no sé cómo está tu corazón, quebrantado y lastimado, hoy yo creo que tú puedes salir de este lugar, porque Dios va a hacer un milagro alrededor de ti, porque Dios te va a sacar, porque Dios te va a levantar. Porque así como el pastor extiende su cayado para sacar a la oveja lastimada que está a punto de caer en ese precipicio, hoy has venido precisamente para escuchar esto. Dios también es Dios de valles. En este valle que tú estás pasando, ahí está Dios. Abre tus ojos, extiende tu mano hacia Él y dile: te necesito, Jesús, te necesito. Llora si quieres, si has llorado, o si pudieras hoy, esta tarde, esta noche, apartar un tiempo y meterte con Dios y llorar en su presencia como lo hizo Josías, hazlo. Te aseguro que va a ser muy sanador en tu corazón. Las lágrimas sanan, pero sabes, no son las lágrimas, es Dios sanando, usando esas lágrimas para que tú alcances la gracia de Dios, para que tú abras tu corazón y le digas: papi, te necesito, Jesús.